pasa con el resto del conflicto armado? En Colombia no solamente existe la guerrilla de las FARC, también está la guerrilla del ELN. La guerrilla del ELN también tiene 50 años de historia, también es, digamos, después de las FARC, el segundo enemigo público del Estado colombiano, siempre ha sido así, siempre ha sido también la segunda guerrilla más grande en el país, y de alguna forma tiene una buena cantidad de frentes y una presencia importante en el país, algo así como en el 25% de los municipios de Colombia. Sucede que de momento no se ha dado un proceso de diálogo, al menos abierto, entre esta guerrilla y el gobierno colombiano. Existe desde hace 2 años una comisión de diálogos exploratorios secretos que tiene por objetivo principal que la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano puedan tener una agenda que les permita instalar públicamente una fase de negociaciones. Eso no se ha dado y eso tiene una consecuencia que es bastante compleja. Y es que si se logra un acuerdo con las FARC y no se logra con el ELN, en Colombia vamos a continuar en conflicto armado. Y si continuamos en conflicto armado va a ser muy difícil tener una transición hacia la democracia y va a ser muy difícil tener una transición hacia la paz. Va a ser muy difícil que la institucionalidad en Colombia cambie, sobre todo que cambie la institucionalidad militar, que cambie la doctrina de seguridad en el país, y va a ser muy difícil que dejen de existir los argumentos que hoy sostienen la criminalidad del Estado en Colombia. De alguna forma, Colombia es un país o un Estado que sostiene su política a partir del terror, no solamente del terror práctico, sino del terror discursivo, de lo que vende, del miedo constante que vende por la existencia de la guerrilla y la necesidad de que todos sus recursos se vayan a combatir el terrorismo y se vayan a combatir la ilegalidad y demás. Si no terminamos con el conflicto armado, todos esos argumentos siguen existiendo. Si no terminamos realmente con el conflicto armado, va a ser imposible, por ejemplo, que el Estado colombiano se vea en la obligación de reducir su ejército. El ejército de Colombia son cerca de 500.000 hombres en armas, es el mayor ejército de América Latina. Tenemos más hombres en armas que muchos países de Europa y del mundo. Es la principal flotilla de helicópteros a nivel mundial después de Estados Unidos e Israel. De alguna forma es un ejército bastante grande. El Ministerio de la Defensa en Colombia es el que tiene más presupuesto, es el que tiene mayor poder político. Es un ejército que además interviene públicamente en muchas de las decisiones del país, pero sobre todo es un ejército profundamente criminal. El ejército en Colombia salió con los grupos paramilitares, fundó grupos paramilitares, funcionó con los grupos paramilitares. El ejército de Colombia tiene una amplia trayectoria en la realización de masacres, en la realización de desplazamiento forzado, de desaparición de personas, de persecución a líderes de izquierda, de persecución a defensores de derechos humanos. Solamente hasta el 2008, por ejemplo, se estalló el fenómeno de lo que se llamó los falsos positivos. Fueron más de 5.800 personas asesinadas por el ejército de Colombia para hacerlas ver públicamente como bajas en combate de actores armados y cobrar recompensas, por ejemplo. Es un ejército que en la contratación de armas, de instrumentos, de alimentación es profundamente corrupto, y es un ejército que se ha erigido también como una casta en el poder. Tiene una política diferente, tiene un modelo de protección y es un ejército que también al que se le ha garantizado históricamente impunidad en el país. Es un ejército que es intocable. Si el conflicto armado sigue existiendo en Colombia, no vamos a poder tocar ese ejército. Y si no podemos tocar ese ejército, va a ser muy difícil que algunas políticas puedan desarrollarse. Por ejemplo, se habla en Colombia hoy de la política de restitución de tierras. ¿Esto qué es? Hay una ley, que es la ley de víctimas, que tiene por objeto devolverle la tierra a los más de 5 millones de desplazados de los que hablé en el principio. Pero resulta que para devolver una tierra se necesita un concepto del Ministerio de Defensa que dice si esa zona es segura o no es segura y si esa zona es estratégica para el desarrollo de las actividades del ejército. Si es así, la tierra no se puede devolver, sino hasta que el ejército o el Ministerio de Defensa, que es la cara civil, entre comillas, del ejército, dé una certificación de que en esa zona sí puede haber restitución. Si el conflicto continúa y si el ejército no cambia, políticas tan importantes como la restitución de las tierras a las víctimas van a seguir pasando necesariamente por los intereses de los militares. Eso por mencionar uno de tantos ejemplos. Necesitamos en consecuencia erradicar el conflicto en Colombia para poder cambiar la institucionalidad en Colombia, para poder reducir el ejército, para poder quitarle
poder a las alas armadas y a la ultraderecha del país, y que se puedan llevar a cabo en Colombia una transición en 2 vías, y hacia allá voy a continuar un poco el resto de la conferencia. La necesidad de una transición a la democracia y la necesidad de una transición a la paz. Colombia es un país que es democrático en teoría porque hace elecciones, pero la democracia va mucho más allá del tema electoral, y eso todos lo sabemos. Colombia es un país que es profundamente desigual. Colombia es un país donde el Estado cada vez es más pequeño. Colombia es un país que se ha caracterizado por ser bastante excluyente de las personas que opinamos y pensamos diferente, y sobre todo es un país que ha perseguido históricamente a muchísima gente. La idea de un proceso de paz en Colombia no es solamente erradicar la violencia de la política, no solamente es hacer que dejen de morir personas. En Colombia solamente el 3% de las muertes violentas está relacionada directamente con el conflicto. Es decir, una vez terminemos el conflicto todavía nos queda muchísimo por hacer en materia de violencia incluso. Pero la idea de terminar el conflicto sí es un paso necesario para garantizar que Colombia se democratice. Que dejen de funcionar los argumentos que hoy se tienen públicamente para que otras entidades no puedan acceder al poder. En Colombia la izquierda, por ejemplo, es vista como terrorista por amplios sectores de la comunidad, por una razón muy sencilla, porque la marcatización siempre ha funcionado en el sentido de decir que la guerrilla es terrorista y que la izquierda es guerrillera, en consecuencia es terrorista. Somos amigos del terrorismo. Y cuando esa mentira se ha repetido tantas veces, lo que tenemos muchos en la frente es claramente para la gente la marca de ser terroristas, de ser narcotraficantes. En su momento el comunismo era el diablo, pues nosotros éramos los representantes del diablo. Actualmente somos los terroristas, y más adelante de pronto se nos dirá que somos islamistas radicales o alguna vaina que esté más de moda a nivel mundial. Pero lo cierto es que eso se viene vendiendo en todos los estados del mundo. Cada estado de alguna forma simplifica las ideas de cómo marcatizar al enemigo, vende siempre la misma idea y termina en últimas ocasionando que la sociedad se termine comiendo el cuento de esa idea. Y la idea que en Colombia se vende es que la izquierda es terrorista y quien no comulgue con el Estado colombiano es terrorista. Pues lo que tenemos hoy es que si no somos capaces de superar el conflicto armado, va a ser muy difícil que podamos erradicar esa idea de las mentes. Y mientras esa idea persista, va a ser muy difícil que la izquierda logre avanzar más en Colombia. Así que hemos llegado a un techo en el avance que hemos tenido. Si uno mira la situación de América Latina, gobiernos de izquierda, gobiernos de socialdemocracia, eso cada quien lo puede discutir, han logrado avanzar por vías electorales, por vías de movilización social. En Colombia no hemos logrado avanzar, y en parte no hemos logrado avanzar porque el conflicto armado ha terminado jugando incluso en contra de nosotros. Ha terminado jugando en contra de nosotros en la medida en que es utilizado como un argumento por todos los medios masivos de comunicación en contra de los movimientos sociales. Necesitamos entonces, como un paso estratégico, superar la situación de conflicto armado, eso es lo que hemos planteado, para poder avanzar como movimiento social y para que podamos avanzar también como movimientos de izquierda.